Muy buenos días, les saluda Evelyn Inga, coordinadora comercial de la Escuela de Posgrado. Sean bienvenidos a la conferencia El rol del DIRCOM en el Estado. Este evento se desarrolla en el marco del próximo inicio de nuestro programa de especialización en comunicación política. Saludamos también a todas las personas conectadas en vivo, vía Zoom y por la cuenta de Facebook de la Escuela de Posgrado. Les recuerdo que podrán acceder a la constancia de participación de este evento respondiendo a una breve encuesta al finalizar. La dinámica que vamos a seguir esta mañana será contar con la exposición de destacados panelistas, para luego dar pase a que se respondan las preguntas escritas que formularán los participantes. A continuación daremos inicio a nuestra conferencia, para lo cual damos la bienvenida a nuestros ponentes. Santiago Carpio, consultor especialista en estrategias de comunicación, habilidades socioemocionales y producción audiovisual. Fue DIRCOM de la Oficina General de Comunicaciones del Ministerio de Educación, asesor en comunicaciones de la Oficina General de Comunicación Social de la PCM y gerente de Relaciones Institucionales y Comunicación en DeVilla. Marian Jauregui, encargada del Comité de Fact-Checking del Jurado Nacional de Elecciones, fundadora del Filtro Fact-Checking, periodista con más de 12 años de experiencia, es además verificadora y presentadora de noticias y reportera. Ha laborado en América Televisión, Canal N y Latina. Harumi María Miyashiro Goizueta, secretaria general de la Junta Vecinal Comunal Zona 6 de Barranco, investigadora y consultora de reputación corporativa, comunicación estratégica y relaciones públicas. Sean bienvenidos, estimados panelistas. Agradecemos haber aceptado su invitación. Damos pase a Santiago Carpio para que efectúe su exposición. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias por la invitación. Permítanme compartir pantalla. Bien, vamos a hablar del DIRCOM y de la Dirección de Comunicaciones. Este es un concepto que viene trabajándose desde los años 70 en Estimado Europa. Santiago, disculpe que lo interrumpe. Por favor, si le podemos Sí. dar modo presentación, pantalla completa, por favor. ¿Cómo no? Sí, les decía que el concepto de Dirección de Comunicaciones viene trabajándose desde los años 70 aproximadamente, desde Europa, y que ha ido recorriendo pues, los diferentes continentes. El concepto va alineado con el desarrollo de las empresas. Primero han sido las más grandes y luego han ido decantándose hacia otras empresas y por supuesto al Estado. Este concepto de dirección de comunicaciones también va a la par con el desarrollo tecnológico, con el desarrollo de las sociedades y por supuesto con las transformaciones que ese desarrollo ha significado. Por eso me gustaría comenzar dando una redefinición, si cabe el término, de comunicación, porque la vamos a entender como proceso de interrelación directa o mediatizada entre personas y organizaciones con el propósito de informar, transmitir, influenciar, entretener, compartir mensajes y tratar de entenderse en un ambiente de confianza mutua. Acá hay toda una serie de conceptos que seguramente cuando desarrollemos el curso seguramente lo vamos a procesar y a trabajar mucho más en profundidad. Pero aquí la palabra clave es entenderse. Creo que sufrimos, tanto las empresas como el propio Estado, el gran problema de comunicación. Pero no porque no entendamos qué cosa es comunicación, o sea, no porque no precisemos que la comunicación es relacionarse, sino que no solamente debe quedarse en el relacionarse, sino tratar y querer entenderse. Y ese entenderse supone también una confianza mutua, es decir, tener credibilidad en lo que se dice y en lo que se escucha. La comunicación en ese sentido también entra, por toda esta evolución de la que hemos hablado, en procesos multidireccionales, multidimensionales, interactivos, simultáneos y a demanda. Es decir, ya no es como antes una comunicación bajo la lógica que casi todos hemos estudiado en algún momento de emisor-receptor. Ahora el emisor es también receptor y el receptor es también emisor, algo que los americanos comenzaron a llamar prosumer y nosotros traducimos como prosumidor, es decir, que generamos contenido y
recibimos contenido simultáneamente. Entonces, este es un proceso de cambio y de transformación constante, multidimensional porque trabajamos en diferentes medios, en diferentes condiciones, interactivo porque estamos permanentemente haciendo que la información, la comunicación, los conocimientos fluyan de un lado al otro sin parar, y por supuesto puede ser de manera simultánea o a demanda. Comunicarnos, o sea, desde este punto de vista, es entendernos. Y acá hay una precisión importante. El qué será el mensaje, el cómo será el relato. Y la búsqueda será el entendimiento, esa voluntad de querer comprender a la otra persona, no solamente escucharla. Y hay una precisión importante. En comunicación ahora nos preocupamos más, no por hablar, sino por escuchar. Porque debemos de comprender, de ponernos en el lugar del otro para saber cuáles son sus intereses, cuáles son sus preocupaciones, e intentar hablar en la misma línea, de manera que todas las distorsiones o los ruidos que puedan generarse en ese proceso de interrelación se minimicen. En el ámbito de las empresas, la comunicación tiene un valor sustantivo, porque es precisamente el eslabón de la cadena de valor, el eslabón de la cadena de producción. Una mala indicación, un mal entendimiento entre un proceso y otro, o una parte del proceso y otra, puede hacer que eso se trunque o se haga mal. En el Estado pasa exactamente lo mismo. Estamos llenos de papeles, llenos de documentos, y necesitamos hacer que eso entre en la modernidad, pero sin descuidar la posibilidad, o mejor dicho, la necesidad de que esa comunicación sea perfectamente entendida a lo largo de ese proceso que va a dar lugar a una comunicación, a una información, a una percepción y a un entendimiento. El director de comunicaciones dentro de esta lógica, pues es una persona estratégica, o debe ser una persona estratégica que tiene una mirada y una visión global e integral de todo el proceso de relacionamiento que hay en una organización y particularmente, como estamos viendo ahora, en el Estado. Entonces, el director de comunicación es el responsable del plan y de la gestión de la comunicación corporativa, interna y externa. Lamentablemente, en el Estado, en muchos casos, la parte interna se ha descuidado muchísimo. Se queda, bueno, durante la pandemia, la mayor cantidad de información que circuló como comunicación interna era el mantener el uso de mascarillas, la distancia y lamentablemente la cantidad de defunciones que se presentaban con mucha frecuencia. Esta transformación de la comunicación que les comentaba, pues se da en las empresas, se da en el Estado y también se da en las relaciones interpersonales y en realidad en todos los aspectos. De hecho, una exposición de esta naturaleza, seguramente antes del 2020, seguramente hubiese sido presencial, pero ya hemos entrado a otra normalidad en donde la comunicación mediatizada forma parte ya de nuestro trabajo. Tenemos ahora que normalizarla, tenemos ahora que regularla. Hace poco escribí un artículo precisamente de cómo nos ha invadido la tecnología y estamos 24/7 trabajando todo el tiempo a través de todos estos aparatos tecnológicos y hemos perdido las bondades de la comunicación física e interpersonal. Pero bueno, ya tocaremos ese tema seguramente en su momento. Factores importantes dentro de esta comunicación estratégica que debe tener en cuenta el director de comunicación: credibilidad, transparencia, honestidad y algo que venimos trabajando también un grupo de comunicadores y con otros profesionales, el tema de derechos humanos y de sostenibilidad. Es decir, esto que suena exótico para muchos, o sea, ¿qué tiene que ver los derechos humanos y la sostenibilidad con la comunicación? Pues tiene que ver mucho, porque estamos incorporando aquí, bajo este paraguas de derechos humanos, temas de equidad de género,
temas del tratamiento propiamente de las personas en cuanto a horario, condiciones laborales, temas como por ejemplo el relacionamiento entre los jefes y sus subalternos, los horarios de trabajo, etcétera, etcétera. O sea, hay toda una serie de elementos que entran dentro de este enorme paraguas que se llama derechos humanos y que el comunicador estratégico tiene que estar atento a eso precisamente para no hacer que su organización, que está, digamos, liderando un determinado sector, no incurra, ¿no?, en problemas de esa naturaleza. Y por otro lado, todo el tema de los ODS, es decir, todo el tema de sostenibilidad, de medio ambiente, de cuidado con el entorno, que también debe formar parte de la preocupación de las organizaciones y mucho más del Estado. ¿Qué funciones? Y aquí tenemos algunas, porque por supuesto podrían ampliarse mucho más, pero ¿qué funciones debe tener un DIRCOM, un director de comunicaciones? En primer lugar, evidentemente, cuidar la imagen institucional y la de sus representantes. Es cierto, y también tampoco podemos tapar el sol con un dedo, que los jefes de comunicación, con denominaciones distintas, jefes de comunicación, director de comunicaciones, jefe de la oficina, en fin, hay distintas formas de nombrarlo dentro del Estado y también de diferentes categorías y diferentes dimensiones de oficinas. Hay oficinas que tienen más de 50 personas, otras oficinas que solamente tienen 3 e incluso solamente tienen 1. Pero sumados a por lo menos hasta el 2016, que se hizo un gran encuentro de comunicadores en el Estado, esta cifra bordeaba los 4.000. O sea, hablábamos de 4.000 oficialmente o formalmente personas encargadas de la comunicación. Y que su papel fundamental era cuidar un poco las espaldas del jefe de la institución. Pero va mucho más allá. El director de comunicaciones va mucho más allá de cuidarle solamente las espaldas al jefe de turno, porque tiene que velar por la institución, tiene que velar por la imagen institucional. Entonces, le corresponde estudiar y analizar y definir sus diferentes públicos con las prioridades que le corresponde, diseñar una estrategia de comunicación para cada uno de ellos, manejar los intangibles, como por ejemplo la marca o la propia imagen, asegurar una comunicación efectiva, asertiva y también emocional, promover una cultura corporativa, dejar fluir la información, ¿no?, de manera que pueda, como hemos dicho hace un momento, desarrollarse de manera multidireccional y multimedia. Preparar voceros y su relación con los medios. Garantizar relaciones y comunicaciones coherentes, internas y externas. Ese es otro de los problemas que a veces tenemos, sobre todo también en las empresas privadas, o sea, en las organizaciones y las empresas privadas, donde la comunicación interna y externa no se comunican entre ellas, pero sucede que a veces son dos discursos distintos y las incoherencias surgen tarde o temprano. Proteger la reputación de la empresa, que eso es todos los días y con todo el personal, no solamente con el personal responsable de las comunicaciones dentro de una organización, sino hacer comprender y desarrollar una estrategia que permita que cada miembro de la organización y del sector en el que estamos forme se asuma, ¿no?, asuma el compromiso de ser el representante de la organización. A través de ese trato con cada uno de esas personas, que a su vez tienen trato con diferentes públicos, manejamos la reputación. Comunicar eficazmente la comunicación de la estrategia. Fíjense que este es un detalle interesante. No solamente hablamos de comunicación estratégica, sino de comunicar eficientemente la estrategia. ¿Por qué? Porque todo el personal tiene que estar involucrado en el proceso, en el alcance de objetivos, alinear objetivos. Y para eso se necesita un buen trabajo de comunicación, de tal manera que también las personas, 1, se sientan involucradas, 2, se sientan partícipes, 3, se sientan totalmente integradas al proceso que se va desarrollando. Relación con los stakeholders, que son todas las personas o instituciones
que se ven afectadas positiva o negativamente con el desarrollo de nuestro sector, relación evidentemente con los medios, prevención y manejo de crisis. Normalmente se puntualizaba manejo de crisis, ahora estamos viendo algo mucho más, prevención de manejo de crisis. Y finalmente, algo que ya resulta cotidiano, por supuesto, el manejo de eventos y protocolos. ¿Qué otras consideraciones debiéramos tener bajo la lógica del DIRCO? Pues el manejo de la comunicación estratégica, como está claro, ser eslabón de la cadena de valor, la responsabilidad social empresarial que el Estado se ha comprometido, pero que debe ser el primero en cumplirla, comunicación de la estrategia que les acabo de mencionar, comunicación que suponga entendimiento, o sea, vamos a tratar de entendernos y hay que comprender a los diferentes públicos, tenerlos claramente definidos de tal manera que el relacionamiento sea fluido, que el mensaje incluso pueda ser uno, pero el cómo, la manera de llegar a ese público tenga necesariamente que ser diferente porque son en muchos casos cosmovisiones distintas, maneras de ver la realidad de manera diferente. Un trabajo en equipo, coordinado. La comunicación no es solamente la comunicación del área de comunicaciones de la jefatura, de la gerencia, de la dirección. Es una responsabilidad de todos, evidentemente liderada por el DIRCOM y de su equipo, pero que tiene que ser transmitida constantemente a todo el personal y que vaya desde arriba hasta la última persona que está dentro del escalafón. Estar permanentemente actualizados, ¿no?, con las tendencias que, por supuesto, bajo la lógica en la que estamos ahora, donde todo cambia y permanentemente cambia, pues nos toca a nosotros estar permanentemente capacitándonos y actualizándolos en esas tendencias. Manejar tecnología que ayuda mucho a hacer que estas cosas sean mucho más rápidas, pero no perder la calidad humana que debe tener la comunicación. Trabajamos con personas, con seres humanos. A veces cuando llamamos por teléfono para hacer una pregunta, una consulta, nos encontramos con una máquina que no tiene personalidad. Y en algunos casos, lo que busca la persona que está al otro lado de la línea, busca una persona que le hable como persona, que le resuelva sus problemas como persona. Hemos automatizado muchos procesos, seguramente simplificado muchas cosas, pero estamos perdiendo también la capacidad de entender que al otro lado hay un ser humano con necesidades, con problemas, con obligaciones, con preocupaciones, tan igual como cualquier otra persona. Comunicación asertiva con equilibrio emocional. Es decir, saber decir las cosas de la manera adecuada, con la carga emocional adecuada. Nuestro cerebro tiene principalmente dos componentes, el lado crítico y el lado emocional. La neurociencia nos ha ayudado a descubrir que el lado emocional tiene un peso enorme en las decisiones de las personas. Bueno, tenemos que aprovechar ese lado emocional para hacer que la comunicación sea más efectiva y eficiente. Por supuesto, un comunicador, un gestor, un director de comunicaciones tienen que entender toda la parte administrativa, toda la parte de papelería, toda la parte que a veces nos resulta poco complicada, pero es absolutamente necesaria. Ojalá la simplificáramos cada día más, pero es necesario que entendamos también los protocolos y los procesos que son obligatorios mucho más dentro del Estado. Y hacer también estrategias de marketing y de publicidad acordes con las políticas que se van dando en los diferentes, de acuerdo a los diferentes sectores, pero entendiendo también que son importantes no solamente decir, ¿no?, lo que nosotros queremos decir, sino principalmente, fundamentalmente, escuchar lo que nos quieren decir nuestros diferentes públicos. Entender de política y de sociología, entender que la coyuntura política siempre va modificando muchos de nuestros comportamientos como directores de comunicación.
Por supuesto que ojalá tengamos pronto también líneas directrices mucho más claras y el proyecto país esté mucho más claramente definido, más allá del gobierno que esté de turno. Y también, por supuesto, este director de comunicaciones tiene que entender de sociología y de antropología, porque trabajamos en un país multi y pluricultural, con formas de ver la realidad o de construir o de percibir la realidad de manera diferente. No es solamente como la miramos nosotros, sino fundamentalmente como la miran otras personas que viven en circunstancias muy distintas a las que vivimos, por ejemplo, en las zonas urbanas. Una cultura organizacional que a veces la perdemos. Nuestro público interno, nuestro público que trabaja directamente en el sector, tiene que estar informado, tiene que estar involucrado, tiene que sentirse parte del proceso de comunicación, y la dirección de comunicaciones no debe trabajar solamente para afuera, tiene que trabajar también para adentro, porque todo ese equipo de gente que está atrás de uno y atrás de un proyecto, pues necesita estar involucrado y perfectamente informado de las cosas que se están haciendo, de los errores que se están cometiendo y de las mejoras que deben estar sucediendo. Pero no solamente informado, sino también participar en los procesos de diagnóstico, de cambio, de mejora, promover lo que se hace, por ejemplo, en la empresa privada, esto de la promoción de la innovación interna, ¿no? O sea, hay que innovar y hay que promover la innovación dentro del Estado. Y por último, como parte sustantiva, estar perfectamente alineados y ayudar a que todos los involucrados en el proyecto que tiene cada sector, pues estén alineados con los objetivos generales. Para ir culminando con esta breve exposición, la comunicación demanda transparencia y credibilidad, y deben estar involucrados tanto el Estado, la empresa privada, como las organizaciones sociales, alineados perfectamente con los objetivos de desarrollo sostenible, que son estos 17 puntos, que podríamos, por supuesto, ampliarlos y discutirlos al respecto, y lo haremos seguramente en su momento, pero el DIRCOM, el director de comunicaciones, no puede ser solamente aquella persona que dedique su mirada a ver cómo se relaciona con los medios, a ver cómo le cuida las espaldas al funcionario y a ver qué cosa dice en los momentos de crisis. Es mucho más que eso, y sus responsabilidades son mucho más grandes. Qué rico, y es una posibilidad inmensa poder desarrollar realmente directores de comunicación que puedan trabajar estratégicamente dentro de las organizaciones del país, tanto privadas como públicas. Muchas gracias. Ha sido Santiago Carpio para ustedes. Ojalá les ayude en esta visión de lo que es el DIRCOM. Muchas gracias, Santiago. Ahora pasamos con la exposición, sí, de la profesora Marian Jauregui. Aquí estoy. Hola. Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días. Gracias por conectarse. Es muy interesante lo que acaba de presentar el profesor Santiago del Carpio con respecto al rol del DIRCOM. Y nosotros lo vemos, o sea, mi perspectiva es desde el otro lado, de quien ha trabajado 12 años en televisión, en prensa, en periodismo, y quien tiene contacto constante con estas direcciones de comunicación. Y por ende, sabemos cuáles son las necesidades de este lado, ¿no? Las necesidades de información, de respuestas rápidas, de respuestas efectivas, de poder contestar de manera célere ante lo que puede convertirse en una crisis. Yo les quería compartir algunas ideas que las tengo aquí. Me van a disculpar, por favor, que yo soy un poco negada para estas cosas, pero ahí está. Bueno, en esta... Vamos a poner para acá, poner en pantalla completa. Listo. Bien. Entonces, como habíamos comentado un poco, ya lo había comentado también el profesor Santiago Carpio, el DIRCOM tiene
a su cargo una serie de responsabilidades que se van dividiendo entre las personas que trabajan, que son personas de su confianza, que van atendiendo cada una de las necesidades de la Oficina de Dirección de Comunicaciones, Oficina de Comunicaciones, o Gerencia de Comunicaciones, tiene diferentes nombres, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer para gestionar una posible crisis, ¿no? Que en muchos casos es desatada precisamente por los medios de comunicación? Estamos hablando, por ejemplo, de una institución pública, ¿no? Cuya cabeza, digamos un ministro, va a salir una nota publicada en un dominical, ¿no? Estimada Marian, disculpa que le interrumpa. No se ve la PPT que está compartiendo. Ay, no me Por diga. favor. Sí. No puede ser. Vamos a regresar aquí. Listo, ¿ya lo ven? Ahora sí, le damos solamente en modo presentación, por favor. En pantalla completa. Pantalla completa, listo. Ya está, ¿lo ven así? No, todavía no está en modo presentación. Ok, vamos a ir avanzando porque hasta que lo encuentre. Cuando dice reproducir, a ver, por favor. Ahora sí. Muchas gracias. De nada. Bueno, no sé si se verá así completo, pero yo lo veo aquí a la mitad. Pero bueno, entonces les hablaba un poco sobre las crisis que son precisamente generadas a raíz de, por ejemplo, y en la experiencia que yo he tenido, por los medios de comunicación, ¿no? Y cuál es el acercamiento que debe tener el DIRCOM en este caso ante una posible crisis que se va a generar por, digamos, un reportaje, una investigación, un destape que va a salir en la noche sobre su jefe. Puede ser un ministro, puede ser un gobernador regional, puede ser incluso el CEO de una empresa que está, por ejemplo, inmerso en algún caso de corrupción, digamos, ¿no? El caso Lavallato. Entonces, aquí es que viene el manejo de estas estrategias, estas habilidades que debe tener el director de comunicaciones para poder, si no aguantar la crisis, al menos poder evitar que sea una cosa que se descontrole completamente. Y eso también es una diferencia que vamos a ver seguramente más adelante con las clases que van a recibir con respecto a que en qué momento la crisis puede ser completamente contenida, puede ser anulada o simplemente puede evitarse que crezca más. Eso por un lado. Bien. Voy a bajar esto de aquí porque no me permite ver. Todo está relacionado con la coyuntura. La coyuntura siempre determina qué es lo que se cubre, qué es lo que los medios están buscando, qué es lo que los medios están recogiendo y qué es lo que los medios van a publicar. Muchas veces la coyuntura es determinada bastante por los mismos medios, quienes con, por ejemplo, las investigaciones. Nosotros en periodismo siempre decimos que la semana empieza los viernes y termina los domingos. Porque el viernes tienes el fin de semana, los dominicales van a estar sacando, los viernes empiezan sus investigaciones, el domingo sale la investigación y todo lo que sigue de la semana es la continuación de algún destape o alguna investigación fuerte que se hizo en esos días, ¿no? Y ya, bueno, hacia el fin de semana nuevo termina y las investigaciones y así, ¿no? Tenemos un reloj diferente. Esto ha cambiado un poco. Y eso también es un escenario nuevo que tiene en este sentido el director de comunicaciones. Esto ha cambiado un poco porque ahora existen plataformas de periodismo independiente que tienen investigaciones muy fuertes, destapes muy grandes, que no necesariamente salen los domingos, ¿no? Estos pueden salir en cualquier momento del día, pueden publicarse incluso durante la madrugada, y a la mañana, en un día que aparentemente es tranquilo, tienes una bomba en contra de digamos, una persona que encabeza alguna entidad en la que se está desempeñando como director de comunicaciones. Correcto, entonces siempre la coyuntura designa
a qué está unido, articulado otra cosa, ¿no? O sea, la coyuntura siempre nos va a tener pegados a qué es, a dónde llevar la atención, hacia dónde dirigir la atención. Y para esto hay que revisar también qué es la estructura social, cómo se compone, ¿no? Es el acumulado histórico de las relaciones básicas de una sociedad. Elementos de fondo que ordenan la sociedad, como patrones, ¿no? Por ejemplo, está economía, política, cultura. Yo pondría política encima de economía, pero bueno, en estos momentos, en esta coyuntura en la que nos desarrollamos, diríamos que economía y política están un poco de la mano en este momento en medio de la crisis, ¿no? Pero bueno, ¿quiénes son los actores dentro de esta coyuntura, de este espacio, de este escenario? Tenemos a los protagonistas, que pueden ser nuestros aliados, tenemos a los opositores, los destinatarios, que son quienes van a recibir nuestros mensajes, la situación, que es lo que está ocurriendo, los dispositivos prácticos de tipo institucional y tecnológico que nos van a ayudar a dar soluciones, y el proyecto. ¿Por qué es importante poder responder rápidamente a las crisis? Esto nos genera, como siempre, un peligro de riesgo reputacional, y de ahí que es básico y elemental, algo que nosotros dentro del trabajo como periodistas consideramos que deben darse respuestas ágiles, céleres, rápidas, pero sobre todo con información veraz. Lo peor que se puede hacer es poner información a medias, información que no está confirmada, información que les alcanzaron con datos inexactos, porque esto no va a generar no va a generar ningún bien a la imagen de la institución o entidad que ustedes representen. Por el contrario, si es que ya hay una gran crisis desarrollándose o avanzando, una mala respuesta lo que puede generar es que la crisis se agrave todavía más y que incluso implique a más personas, dependiendo a quienes ustedes mencionen, por ejemplo, en un comunicado, ¿no? El señor fulanito, ¿no? Era el responsable de ese tema, ¿no? Entonces nosotros como institución deslindamos toda responsabilidad porque el señor, él tenía que ver. Y luego resulta que el señor, ¿no?, se siente ofendido porque dice, oiga, no era mi responsabilidad. Entonces el señor también saca su comunicado y dice, bueno, ante esta versión de la empresa, yo, señor, digo que eso no es cierto, ¿no? Y el señor, que todavía fue más precavido, ¿no?, saca una captura, un documento o algo que realmente tira por los suelos el comunicado primigenio que ustedes sacaron. Entonces, la respuesta debe ser rápida, pero al mismo tiempo debe ser una respuesta bien fundamentada. Y en ese sentido, nosotros valorábamos mucho, por ejemplo, que de inicio, si no se tenía toda la información completa, la primera respuesta fuera, en el caso, por ejemplo, de una situación que ameritaba un rechazo inmediato, la respuesta fuera esa, ¿no? Rechazamos la actitud del ministro de Transportes y de Comunicaciones que hizo una fiesta en su casa, ¿no? No es, obviamente estamos hablando de casos hipotéticos, ¿no? Estamos investigando, porque todavía no tienes todos los hechos a la mano. Pasó mucho, y yo les pongo el ejemplo de lo que ocurrió en Tomás Restobar, en Los Olivos, hace ya unos años. La información, la intención de poder dar información rápida, de responder a los medios, que siempre, se los digo como periodistas, siempre vamos a estar, pero díganos cuántos son, y cuántos fueron, y cuántos heridos hay, y cuántos policías, quiénes intervinieron, a qué hora intervinieron, cómo intervinieron, estaban armados, no estaban armados, cumplieron protocolos. Las preguntas van a ser miles. Y en ese momento es cuando hay que ponerse a trabajar. La primera respuesta en ese sentido tiene que ser, por ejemplo, en un caso como ese, rechazamos, nos solidarizamos, estamos investigando. Eso significa, no sé mucho, tienes que esperar porque tengo que reunir la información para darte. ¿Qué pasó en ese momento? Que cada mando policial empezó a decir lo que tenía a la mano, ¿no?, lo que le contaba el general, decía lo que le contó el coronel, el cual lo recibió del capitán, el cual lo recibió del suboficial, el cual lo recibió del técnico de primera que pasaba por ahí. Entonces se hizo una enorme bola de desinformación sobre cómo entraron, quiénes entraron, si la puerta estaba abierta o cerrada. Al final,
terminó haciéndose tan grande el asunto que afectó la imagen del ministro del Interior, de los mandos policiales que estuvieron a cargo de la intervención, y en general hubo una ola de desinformación generada precisamente por estos comentarios adelantados que mellaron la imagen de la policía en intervenciones, en un momento tan complicado como cuando estábamos en medio de una pandemia y había que poner todavía muchas restricciones a las salidas y a los eventos nocturnos. Entonces, hay que saber manejar esto. Yo insisto con los mensajes. Es un tema del que evidentemente se puede profundizar mucho y que es mejor manejarlo de manera práctica, pero ese es un ejemplo que les daba, que siempre lo comento cuando hablamos de este tema, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no hay medios chicos, ¿no? Porque algunos los bajan un poco de nivel y dicen, no, no le respondas a ese, es un medio chico, ¿no? Es un medio, nadie lo ve. No, hemos aprendido como periodista que los medios grandes tienen un gran público, siguen siendo quizá los medios que tienen la mayor cantidad de audiencia, aunque sus audiencias han bajado muchísimo en comparación a hace 20 años. ¿Siguen teniendo grandes audiencias? Sí, pero no son los únicos. Hay mucha gente que sigue otro tipo de medios, medios que no son tradicionales. Los medios locales y regionales tienen muchísimo poder de influencia en diferentes localidades del interior del país, por lo que también es importante un monitoreo dentro de estos medios regionales, ¿no? Trabajando de alguna forma con aliados, lo hace el Jurado Nacional de Elecciones, que tiene aliados medios en diferentes localidades, para poder un poco también hacer la medición de cómo va la situación ahí. No todo es medio A, medio 1, 2, 3, 4, 5 y 9 y 7, ¿no? Ahora hay una gran cantidad de medios, sobre todo con el Internet, y esa es otra mirada a la que también debemos voltear. Hay muchos medios en Internet que no necesariamente son medios, a veces son plataformas, son cuentas de YouTube, pero son personas que tienen 200.000, 500.000 suscriptores y que dan información. Hay que voltear a mirarlos a ellos también. Bien. Esto es un poco para tener la idea de cómo va el consumo en los medios tradicionales. Yo les decía, es cierto que muchas personas se informan ahora a través de otro tipo de medios, sin embargo, el 55% del tiempo de consumo aún ocurre en los medios tradicionales. Yo he escuchado muchísimo desde hace 20 años que los medios van a desaparecer, el periódico va a desaparecer, la televisión va a desaparecer. Yo no creo que los medios en sí vayan a desaparecer, sino que se van a transformar, van a irse transformando. La televisión se ha transformado, la radio se ha transformado, el periódico en definitiva se ha transformado, todos tienen versiones digitales además que generan contenidos específicos para generar paga, ingresos, porque el periódico como tal en papel pues ya no es lo que era hasta hace unos años. Sin embargo, siguen siendo los medios que tienen mayor atención. Pero ojo, que aquí también están los medios digitales, ¿no? Está el YouTube, les mencionaba estos canales de YouTube, donde no necesariamente comunicadores o periodistas tienen espacios en el que hay personas que los siguen, ¿no? Y estas personas brindan información. Hay quienes se informan a través del Facebook, del Instagram, del Twitter. Bueno, aquí faltaría, por ejemplo, el TikTok. Y esto es un poco del consumo del Netflix también, ¿no? ¿Qué es lo que nos quiere decir? La gente ha migrado, ¿no? Desde la atención, de la torta completa de atención a los medios de comunicación, la torta está mucho más repartida. Hay más personas que están mirando cualquier otra plataforma de todas las que tenemos ahora, y que incluso se informan por Spotify. Hay muchos podcasts, no sé si ustedes han podido revisar podcasts de noticias, que muchas veces se desprenden de estos medios digitales que van apareciendo en los diferentes días y meses, ¿no? Bueno, publicidad digital versus tradicional. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál nos conviene más? La publicidad en YouTube es considerada una de las más fáciles de entender, eso es lo que dicen, pero también una de las más molestas e invasivas. Sí, a menos que pagues el mensual, ¿no? Jóvenes entre 18 y 24 años, el material pop es el punto de contacto más poderoso para generar trial. Y 2 de cada 3 personas
de nivel socioeconómico C han usado un smartphone al mismo tiempo que veían televisión, disminuyendo su nivel de atención. ¿Qué nos dice con todo esto? Bueno, que el nivel de atención que se le presta a la publicidad, pues no es el mismo, ¿no? O sea, va a depender mucho del el medio en el que lo pongamos. Percepción de atributos de la publicidad. La percepción de los atributos va a depender también de la atención que la persona le ponga a la publicidad que está viendo en ese momento. ¿Cómo afecta la publicidad el uso de varios dispositivos en simultáneo? ¿Y qué medios se adecuan mejor a cada objetivo de comunicación? ¿Por dónde vamos a hacer que nuestra publicidad llegue, ¿no? ¿Cuál es el mejor medio para poder poner, por ejemplo, un mensaje que queremos que se entienda, que llegue, que cale? En fin, hay que saber elegir no solamente por medios, sino también por horas, por público, una segmentación importante que también es parte del conocimiento que se debe ir desarrollando. Correcto. Lo que les mencionaba, ¿no? El Twitter, perdón, voy a regresar. El Twitter es una de las herramientas en la que más se expresan tanto las autoridades como las entidades que hacen pronunciamientos a través de esta red social, que es que sobre todo para estos casos es una de las más utilizadas, ¿no? Aquí un ejemplo. Condeno y repudio enérgicamente el asesinato de 14 personas en el Braem. He ordenado el despliegue de patrullas de las Fuerzas Armadas y la policía en la zona para que esta acción terrorista no quede impune. Esta es una de Lucía Albites, congresista, si no me equivoco en ese momento. El fujimorismo en la desesperación total, no les importa matar a peruanos para hacerse el gobierno. Lo del Braem es evidentemente un psicosocial, que no quede ni una pizca de duda, que siempre que tendremos 5 años de terror. Ok, bueno. Estos son algunos de los mensajes que se van dando, pero que inmediatamente deben ser respondidos. Como por ejemplo, una situación como esta amerita una respuesta rápida de investigación al menos. Y aquí está lo que les decía, ¿no? Condeno, repudio, ¿no? Despliegue de patrullas, investigación, y sobre todo el que va a haber una sanción, ¿no? Que no quede impune. No sabemos qué sanción va a ser, porque no sabemos exactamente qué ha pasado. Entonces, pero tú con tu mensaje ya estás diciendo, esto no va a quedar así. Entonces, es un poco las estructuras de los mensajes que se deben dar cuando no se tienen las cosas muy claras. Evidentemente, cada situación es diferente. Pero hay una cosa que es también muy de estos tiempos, y que yo creo que es importante, y por eso también la quiero compartir con ustedes. Voy a cerrar esto aquí. Las desinformaciones la desinformación es uno de los nuevos retos con el que tiene que lidiar el DIRCOM. Y se los digo porque desde el Jurado Nacional de Elecciones, a través de la Dirección de Comunicaciones, se creó para efectos de la campaña electoral el Comité Técnico de Fact-Checking que he estado dirigiendo, y que tiene, o que tuvo en ese momento, un rol importantísimo con respecto a el trabajo de respuesta rápida, pero informada, que hacían ante las desinformaciones que estaban dando vueltas durante la campaña electoral. Entonces, cuando hacían mi presentación, les decía que yo he preparado voceros, he hecho media training, he sido reportera, digamos, he estado de un lado y he estado del otro. Y en la época de la pandemia fundamos con un grupo de periodistas El Filtro, Fact-Checking, precisamente con miras a que estas desinformaciones en pandemia iban a crecer, iban a ser mucho más grandes, y se nos venía además la campaña electoral y teníamos que hacer algo para ponerle un stop. Entonces fue como decidimos centrarnos en este proyecto, y hemos visto, lo he visto ahora desde el Jurado Nacional de Elecciones, que estas ideas han sido tomadas desde el jurado, en el caso de OMPE también, y otras instituciones
que ya tienen sus propios grupos, sus propios equipos que se dedican al fact-checking. Entonces, rápidamente les digo, el fact-checking es una técnica que consiste en la revisión del discurso y en la verificación de los hechos. Es una herramienta que utiliza el periodismo para hacerle frente a la desinformación. Esto lo hemos puesto aquí, es una presentación que yo suelo utilizar para hablar del filtro, pero es una herramienta que utiliza el periodismo, es una herramienta que utiliza el comunicador, en realidad. Es una herramienta que puede ser utilizada dentro del rol de la dirección de comunicaciones para poder precisamente adelantarse a la crisis que pueda generar una mentira, una información engañosa, una información imprecisa. Bueno, fact-checking hay en todas partes, lo hay, está en América Latina, está en el mundo. Nosotros aquí en el Perú, el filtro, fuimos los primeros en empezarlo, pero ya hay muchas experiencias en Argentina, en Colombia, en México, en los Estados Unidos, en Europa. Esto es lo que pueden ver ustedes en América Latina. Chequeado es uno de los más conocidos, el polígrafo en Chile, el sabueso de Animal Político, Lupa de Brasil. Ojo Público lo hizo aquí con Ojo Biónico, pero digamos que no son una plataforma específicamente de fact-checking, pero hacen fact-checking desde Ojo Público con esta sección que se llama Ojo Biónico. El Comercio tuvo la posverdad de la política, que lo tuvieron durante la campaña electoral. El portal Convoca también lo tiene, La República tiene el verificador, y el Consejo de la Prensa Peruana tuvo hasta hace unos días Perú Check. Entonces, esta situación de desinformación sigue creciendo y viene a convertirse en un reto más que tiene que asumir una dirección de comunicaciones, que a mi entender, más allá del monitoreo que se realiza solamente para ver qué cosas salen, qué cosas dicen de nuestra institución, entidad, en fin, hay que tener un grupo que esté preparado y especializado para poder identificar la desinformación antes de que ésta vaya a afectar la reputación de la entidad que nosotros representamos. ¿Qué busca la desinformación? Desacreditar. Desacreditar al funcionario, al trabajo, al proceso, el proyecto, la obra, lo que sea que en ese momento se esté presentando, se esté trabajando. Busca distorsionar lo que se quiere dar, ¿no? Por ejemplo, no sé, una compra de ayuda para una comunidad. Las personas que buscan distorsionar van a utilizar datos erróneos, van a utilizar datos falsos, van a cambiar fechas y van a utilizar una serie de frases como para dejar entrever que lo que estás haciendo a lo mejor y no es legal, ¿no? Distraer de algo que probablemente tú estás haciendo bien, ¿no? Distraer de una buena acción, una buena campaña, ¿no? Algo que está yendo bien, pero quieren utilizarte, ¿no? Para dejar que las personas no te vean a ti, sino que vean otra cosa, ¿no? Entonces a ti te hacen daño, mientras que por otro lado elevan la imagen de otra persona, otra institución u otro hecho. Y deslegitimar, asustar a la ciudadanía, ¿no? Exagerando la información. Esto se presta mucho, por ejemplo, en el caso del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? O de los procesos electorales, ¿no? Comunismo, fraude, Venezuela, Cuba, nos vamos a convertir, ¿no? Entonces, estos son algunos de los puntos de lo que, digamos, busca la desinformación, busca la persona desinformadora. Y estos son puntos a los que el DIRCOM tiene que estar atento para poder identificar en qué momento es bueno responder y cuándo no. Eso lo vamos a hablar también más adelante. Bueno, les comentaba un poco de lo que hacemos en el filtro. Esto es un poco el método que nosotros utilizamos, que es el método internacional, el método general, que ayuda precisamente para poder hacer la selección de la información. Estos son los programas que nosotros utilizamos. Los chequeos electorales que hicimos, fuimos parte de la Red Amayuya, de Sálvese Quien Pueda, y utilizamos precisamente estas nuevas narrativas, y ya con esto termino. Vamos a cerrar esto. Listo. Bueno, utilizamos precisamente estas nuevas narrativas para poder llegar a mayor cantidad de personas, por lo que desde la Dirección de Comunicaciones el lenguaje también debe estar segmentado, se debe buscar diferentes plataformas a las cuales hacerles llegar este mensaje,
y para temas de contestación, ¿no? Para temas de respuestas rápidas, yo sugiero, como siempre, elegir la red donde se ha dado la desinformación. Si la desinformación se dio, por ejemplo, en el Twitter, es mejor contestar primero por Twitter antes de, por ejemplo, masificarla en otras redes. Bueno, eso es un poco del trabajo que, en mi experiencia, creo que se puede manejar a través de estos nuevos retos que tiene un director de comunicaciones. Muchas gracias, Marian. A continuación, quiero invitar a Harumi Miyashiro también para poder participar. Muchas gracias, Evelyn. Gracias, Marian. Gracias, Santiago, por tremendas exposiciones justo en esta mañana sobre este contenido tan relevante. Mientras yo espero que se deje de compartir la pantalla para ir terminando, resumiendo pues un poco lo que hemos estado escuchando en esta mañana, quiero hablar del rol del DIRCON, ¿no? Que es justamente uno de los principales ejes temáticos de nuestro programa de especialización. Un programa que tiene una mirada y una malla que busca comenzar a impulsar la gestión pública, comenzar a impulsar el rol del comunicador dentro de la gestión, porque la comunicación hoy tiene que ser una comunicación 360, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la comunicación 360, como lo ha dicho Marian, como lo ha dicho Santiago, quien les habla, pues pertenece secretaria de comunicaciones de un movimiento, ya que tiene más de 10 años de forma activa, que es Decisión Ciudadana, que busca justamente comenzar a trabajar los lazos entre los ciudadanos y las autoridades, ¿no? Y una de las principales falencias que vemos en la gestión y en las autoridades es que nos cuesta muchísimo, no sé si podemos pasar a la siguiente, nos cuesta muchísimo poder acercarnos a la población, a la comunidad, ¿no? Entonces, es importante que entendamos que esta comunicación 360 hoy, a consecuencia incluso de una pandemia, no sé, Belén, si podemos seguir con la siguiente, tiene que ser una comunicación innovadora, ¿sí? Tiene que ser una comunicación auténtica, tiene que ser una comunicación que tenga una mirada integral, en donde ya no solamente podemos tener una concentración hacia un público en específico, sino muy por el contrario, tiene que ser una comunicación de un trabajo coordinado, ¿no? Tal como lo han mencionado mis colegas, es importante que nosotros diseñemos una hoja de ruta, y para esta hoja de ruta que buscan las organizaciones, que buscan siempre los departamentos de comunicación, es importante que entendamos la comunicación inter y extrasectorial, ¿no? Es importante saber que todos los públicos son hoy un público de interés para poder llevar a cabo esta comunicación eficaz. No sé si podemos pasar a la siguiente, y para esto no quiero abordar mucho, pero es importante que en este programa ustedes se sientan en la capacidad de poder tener todas las herramientas para poder justamente identificar la dinámica comunicacional. Cuando nosotros hablamos de una dinámica comunicacional, estamos comprendiendo y entendiendo que vamos a tener que aplicar técnicas, de herramientas de investigación, ya sean cualitativas, ya sean cuantitativas, ya sean digitales, aprovechando el auge de las TICs, para poder justamente levantar esta información y la percepción que tienen siempre los ciudadanos acerca de la gestión actual, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la gestión pública, a veces podemos entender que las autoridades asumen que los ciudadanos tienen los conocimientos básicos, pero muchas veces no los tienen. Entonces, ahí el rol de la comunicación es importante, es poder tener la capacidad de traducir en palabras sencillas, en palabras cotidianas, lo que está pasando en las problemáticas sociales. A los ciudadanos les preocupa muchísimo su seguridad, la limpieza de sus barrios, las pistas y las carreteras para poder mejorar su calidad de vida. Entonces es importante la capacidad de escucha, y si nosotros no entendemos esta dinámica comunicacional, difícilmente vamos a poder desarrollar una estrategia de comunicación que vaya alineado a los objetivos institucionales, pero también que pueda satisfacer las necesidades comunicacionales. Por eso es que en la siguiente lámina yo quiero decirles que es importante que no solamente desarrollemos estrategias de investigación como el análisis FODA o herramientas de análisis a nivel
organizacional, sino también comunicacional, ¿no? Es importante que nosotros podamos, para ello, mapear públicos, y por eso es que cuando nosotros hablamos de las herramientas como la del mapeo de públicos, vamos a encontrar distintas técnicas para poder reconocer. La siguiente, por favor, cuáles son los públicos y cómo debemos priorizarlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos priorizar a quienes sean los usuarios del servicio de la institución, a quien pueden ser los líderes de opinión, quiénes son los medios de comunicación, ya sean locales, ya sean regionales, ya sean a nivel nacional, ya sean medios independientes. Porque justamente con el mapeo de públicos es que luego nosotros vamos a poder desarrollar cuáles van a ser las estrategias. Por ejemplo, ¿no? Ya sean estrategias de difusión, ya sean estrategias de posicionamiento, ya sean estrategias de participación, o sean estrategias de pedagogía o de fidelización. Entonces, desde mi experiencia, yo acá lo que quiero hacer es justamente un poco darles un resumen de lo que hemos podido escuchar, tanto de Santiago, cuando hablaba del rol del DIRCOM hoy en el Estado, que tiene que ser un rol estratégico, ya no tiene esta necesidad de buscar apagar incendios, si bien es cierto nos buscan para ello, ¿no? Siempre el comunicador está resolviendo incendios. Es importante que podamos nosotros identificar que también tenemos que gestionar esta comunicación proactiva, ¿no? La siguiente, y con estas estrategias nosotros vamos a poder prevenir situaciones de crisis, vamos a poder establecer canales de comunicación, vamos a poder establecer medios de comunicación que a veces, muchas veces por desconocimiento, falta de información o falta de empatía con el ciudadano y con la comunidad, lo que nosotros generamos son más noticias informativas que noticias de sensibilización o de posicionamiento de la institución, ¿no? Entonces, a veces pasa mucho dentro de la gestión pública que los funcionarios buscan siempre comunicar sus logros, ¿no? Necesitamos comunicar que hemos inaugurado este parque, que hemos inaugurado esta obra, pero también tenemos que saber escuchar cuáles son las problemáticas de los ciudadanos para poder explicar. Muchas acciones solo con voluntad política pueden tener mayor repercusión que una comunicación que puede ser percibida como una acción forzada. Sí, siguiente, por favor, Analí. Entonces, yo lo que les digo es que es importante que desde este programa el rol del comunicador sea un rol donde va a buscar no solamente generar planes de comunicación. Con la siguiente, yo creo que es la última lámina para poder no excederme del tiempo. Entonces, lo que yo les digo es que la comunicación nos permite no solamente generar acciones de difusión, sino también acciones de relacionamiento, acciones de acercarnos a una comunidad que hoy es una comunidad mucho más informada, mucho más necesitada de poder tener una conversación con sus autoridades. Hemos visto con la pandemia, y les digo acá un caso que a nosotros nos pasó en el distrito de Barranco, dentro de la Secretaría de las Juntas Vecinales, muchos distritos ni siquiera pueden contar con el empoderamiento de las juntas vecinales. Acciones tan sencillas como una llamada de teléfono, como un grupo de WhatsApp, como la presencia, ¿no? A veces también una de las limitaciones del comunicador dentro del Estado es el presupuesto, ¿no? No tenemos presupuesto. La partida ya se realizó. Necesitamos gestionarlo para el próximo año. Pero nosotros vamos a tener que, por eso les decía, ejecutar una comunicación innovadora, porque vamos a tener que con pocos recursos lograr llegar a transmitir, lograr llegar a crear estos mensajes que la ciudadanía espera. Y espera porque yo digo que hoy la comunicación tiene que ser empática. Porque lo que no se comunica en el momento, luego con una desinformación, tal como lo ha explicado Marian, puede acabar en una crisis reputacional, y todo lo que se construyó en meses o en años, en segundos, en base a un clic, se puede destruir. Entonces, yo quería invitarlos al programa porque en la comunicación no solamente necesitamos de conocer, sino de poner en práctica, ¿no? De poder poner en práctica, ya sea en nuestras instituciones, en nuestras organizaciones donde estemos laborando. Se viene un año muy mediático, ya empezamos a escuchar un poco cuáles son las distintas acciones de algunos gobiernos locales respecto a las próximas elecciones regionales y municipales. Entonces, miren cuán importante van a seguir siendo
el rol del comunicador para poder trabajar de la mano con la ciudadanía, y es por eso que las herramientas de diagnóstico político-social, analizar la dinámica política económica comunicacional va a ser importante justamente para poder definir cuáles van a ser las mejores estrategias para poder tener este vínculo de relacionamiento con la comunidad, con los ciudadanos, generando confianza y de esta forma contribuyendo a los intangibles de las instituciones, como son la confianza y la buena imagen. Muchas gracias. Muchas gracias por sus importantes reflexiones. A continuación, vamos a revisar las preguntas, ¿no? La ronda de preguntas. Invitamos a los participantes a realizar sus consultas por escrito en el chat de preguntas, de las cuales tenemos, por ejemplo, una pregunta para el profesor Santiago. ¿Sí? Nos mencionan, ¿qué competencias debe tener un DIRCOM que trabaja en entidades del Estado? Bien, de plano, creo que ser un director de comunicaciones tiene que ser estratégico. Y para ser estratégico, por lo menos debe tener un par de condiciones fundamentales. Marian lo ha mencionado porque lo ha puesto, digamos, en un punto específico en relación a la prensa, pero tiene que ser realmente un analista político. Un DIRCOM no puede mirar solamente los eventos o las cosas en positivo. Tiene que tener una mirada estratégica y tener muy claro un mapa de públicos que le permita distinguir cuáles son sus prioridades, quiénes están en un lado, quiénes están en el otro, y estar analizando permanentemente ese devenir político, esa coyuntura. Eso como número uno. Pero no debe ser la única, porque su trabajo es mucho más articulado. Es decir, un director de comunicaciones de todas maneras, no es un sabelotodo, tiene un equipo de gente. Tiene un equipo de gente donde, por supuesto, hay periodistas, hay analistas políticos, o sea, tiene también gente que maneja redes, o sea, tiene que tener un equipo de gente de confianza, capacitado para que le vaya alimentando toda esa información y haya posibilidad de respuesta rápida. Y por otro lado, también ese equipo de gente tiene que estar perfectamente empoderado con la misma mirada que tiene el propio director, que además está en coordinación con la alta dirección. Las respuestas rápidas, sí, efectivamente son rápidas, pero no pueden ser lo que se le ocurre en el momento. Tiene que ser una respuesta rápida, lógica, coherente con la línea que tiene el sector, con la línea que tiene en ese momento la autoridad de turno, porque si no, uno pierde el trabajo 30 segundos después de haber sacado un comunicado. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Eso por un lado, o sea, ser un buen analista político. En segundo lugar, saber escuchar, porque no todas las cosas que salen en redes necesariamente tienen que responderse. Porque a veces, y eso Miriam seguramente, o perdón, Marian debe seguramente compartir conmigo eso, a veces sueltan cosas que son intrascendentes o son tremendamente agresivas, que si uno les da pie y les responde, o sea, la estás levantando innecesariamente. Entonces, también uno tiene que ser inteligente para saber qué cosa hace. Por eso es que es un estratega. Si no, no ocuparía ese puesto. Y les doy el tip final para ser estratega. Tienes que tener en consideración tres cosas: público, tema y medio. Una vez que articulas esos tres elementos, elaboras el mensaje. Un mensaje que no necesariamente va a ser el mismo para todos los públicos, aunque podría serlo, pero el cómo será el relato, ese discurso particular que se va a enviar a cada uno de los públicos. Y entonces, una vez que de manera estratégica, eso que yo le llamo el árbol de la comunicación, que para mí es una estrategia que la vengo desarrollando desde hace muchos años, entonces tener muy claro público, tema y medio, y recién pensar en el mensaje, para después saber si ese mensaje lo particularizamos a un público o le damos el mismo mensaje a todos los públicos, pero con un relato particular,
con un relato distinto, porque las personas son diferentes. Hoy día todo el proceso de desarrollo tecnológico nos individualiza cada vez más. Pero claro, como ya se ha mencionado, estamos utilizando simultáneamente diferentes medios. Nos informamos por la televisión, nos informamos por el Twitter, nos informamos hasta por el TikTok, ¿no? Entonces estamos recibiendo información de manera permanente, somos prosumidores, generamos, producimos, recibimos permanentemente información. Entonces hay que saber, bueno, estratégicamente cuál es el soporte, la plataforma, el aplicativo más adecuado para responder. Eso demanda formación, demanda experiencia, demanda tener un equipo de gente capacitado en quien confiar y empoderado para poder responder con la inteligencia suficiente, alineado a lo que el sector y el proyecto que está uno apoyando esté todo de manera coherente. Muchas gracias, profesor Santiago. Tenemos otra pregunta para la señorita Mariam. ¿Cuál es el límite para no distorsionar la agenda pública o sectorial frente a lo que se presenta como una aparente crisis? Bueno, hay que hacer una selección de contenidos, ¿no? Lo acaba de decir, de hecho, el profesor Santiago, ¿no? De qué cosa vale la pena responder y a qué cosa realmente le vamos a dar mayor interés del que se merece y vamos a terminar haciéndolo mucho más grande. Creo que en eso radica. No es un ejercicio sencillo, me lo preguntan siempre, incluso cuando me dicen si a veces es mejor verificar o dejar que algo que está chiquito siga dando vueltas, aunque desinforme, pero dando vueltas. Es una línea muy delgada, porque en realidad eso que está chiquito también puede crecer. Entonces, lo que yo siempre recomiendo de alguna forma es no perderle la vista, ¿no? O sea, estar constante monitoreo de esto que puede generar una gran crisis, pero que mientras no tenga esta tendencia al crecimiento, es mejor dejarla y esperar a que de repente se pueda ir disipando. Ojo, que es un ejercicio que en realidad requiere que la situación puntual sea analizada desde diferentes aristas, ¿no? Porque hay una cosa que puede ser muy chiquita, digamos. Es un error que, por ejemplo, se comete mucho en el Estado en general, sobre todo con los proyectos mineros o los proyectos agropecuarios, o en fin, estas protestas por alza de combustible, conflictos sociales, que empieza con un grupo muy chiquito, siempre empiezan con un grupo muy chico, generalmente empiezan con un grupo muy chiquito, ¿no? Y las autoridades o quienes están detrás de sus comunicaciones cometen el error de decir, bueno, son 3 o 4 personas ahí paradas gritando, no va a pasar nada, ¿no? Probablemente no va a pasar nada, pero ¿quiénes son estas 3 o 4 personas que están ahí paradas, ¿no? ¿Quién las representa? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué están yendo? ¿Quién es esta persona? A lo mejor hay 4 personas paradas, pero esas 4 representan cada una a una comunidad de 200 personas cada uno, ¿no? Entonces, el acercamiento, el poder analizar cada una de las variables que puede tener esta situación que parece chiquita, te puede dar una aproximación y te puede permitir hacer un plan estratégico para adelantarte a lo que puede ser una crisis mucho más grande, ¿no? Eso es, pero básicamente yo creo que todas esas cosas, si bien nosotros les podemos dar muchos lineamientos, los ejercicios prácticos finalmente son los que terminan dando muchas más luces, ¿no? Para poder analizar diferentes casos. Muchas gracias, Mariam. Otra de las preguntas, en este caso esto va para la profesora Harumi, ¿cómo enfrentar a los medios de comunicación altamente politizados? Gracias, Analí. Creo que con nosotros lo que tenemos que analizar es primero poder conocer a quiénes nos vamos a dirigir y cuáles son justamente los canales que consumen las personas a las que nos estamos dirigiendo. Cuando estamos frente a un medio que está altamente politizado, nuevamente para mí una de las principales reglas es poder salir siempre a hablar con la verdad, ¿no? Cuando nosotros somos auténticos y nuevamente la coherencia y la transparencia en los mensajes de comunicación de nuestras oficinas, representando a las instituciones, a las asociaciones, por más que estemos frente a un medio politizado, siempre vamos a poder tener un mensaje claro,
¿no? Y es algo que, nuevamente, tomando en consideración lo que decía Santiago, ¿no? Es importante que nosotros analicemos el mensaje, ¿no? No importa quién esté al frente, yo tengo que aprovechar este espacio que va a tener alcance nacional para poder saber a quién me dirijo y qué es lo que yo quiero que recuerde de mi mensaje, de mi participación, de mi intervención. Entonces, es importante que nosotros no estemos pensando mucho, no generemos este estrés, ¿no? De si este medio está politizado, cómo me va a atacar, sino más bien hay que prepararnos para poder responder justamente con los mensajes adecuados que queremos que se recuerde al momento de poder tener la transmisión de la entrevista o del espacio de conversación. Muchas gracias, Harumi. Una de las preguntas también que están reflejadas aquí es, ¿qué pasa cuando los jefes del DIRCOM se niegan a ofrecer información rápida, completa, que ayude a la crisis? ¿Y qué deberían hacer el DIRCOM en este escenario, ¿no? Donde se toca el terreno directamente de la ética. Es una pregunta en general, a ver, ¿no? Para que podamos de repente responder. Si me permiten, porque lo he visto desde un lado y desde el otro, es con amigos que son DIRCOMs y conmigo como periodista en el tiempo en el que he estado en prensa. Y muchas veces el DIRCOM se enfrenta a la persona que en este caso es el jefe, digamos, el ministro, no sé, el director de la empresa, el CEO, qué sé yo, que no le permite desarrollar las actividades. O sea, básicamente no lo deja hacer su trabajo. Entonces, contra eso, ¿qué podemos hacer, no? Lo que el DIRCOM, uno de los retos o el trabajo del DIRCOM es poder precisamente ser ese líder que la institución o la entidad necesita, de manera que su visión sea comprada por la cabeza de la institución. De manera que la cabeza de la institución crea en ti, confíe en ti y que sepa que tu decisión es la mejor, ¿no? Pero si no existe esa sinergia entre quien finalmente toma la decisión de todo, porque es el jefe, y el DIRCOM, que es el estratega en comunicaciones, no van a encontrarse y por ende el mensaje va a salir desvirtuado, ¿no? Porque probablemente el DIRCOM esté trabajando en un mensaje sobrio, con información como les mencionaba, ¿no? Si no tenemos nada claro todavía, salgamos con un mensaje sobrio, pero diciendo que firmemente que estamos investigando y que habrán sanciones de ser encontradas responsabilidades. Pero de pronto sale el ministro en una radio, ¿no? O le metieron micro saliendo y el ministro dijo, ya no tengo nada que ver, no, eso es un rollo de otra persona, ¿no? Y sí, ¿qué responsabilidad? No, allá que veanlo, no. Entonces, es un trabajo que tiene que estar permanentemente conectado, que el director, la autoridad, o la persona que dirige el asunto sepa que su DIRCOM está trabajando en esta estrategia, ¿no? Y para eso también hay una serie de entrenamientos con respecto a cómo abordar el problema de los periodistas que siempre van a insistir con preguntas y etcétera. Entonces, eso también es un trabajo dentro de la dirección de comunicaciones para formar las vocerías, pero también para poder brindar herramientas para que la persona, ¿no? Nuevamente, el ministro, el gobernador regional, el presidente, el CEO, en fin, sepan cómo enfrentarse a esta situación en la que siempre le van a pedir respuestas inmediatas y que diga de una vez cuáles son las sanciones y quiénes se van a ir presos. Entonces hay herramientas también para poder manejar eso, pero lo principal es que tiene que haber una relación muy cercana entre el jefe y el director de comunicaciones para que estén en la misma sintonía. Sí, si me permites complementar lo que Mariana acaba de señalar, es muy importante, o sea, por eso hablamos de comunicación estratégica, porque si no aplicamos estrategia, metemos la pata permanentemente, número uno. Número dos, hay que preparar vocería. No solamente el ministro o el jefe es el único que puede hablar, hay otras personas que deben estar capacitadas dependiendo del tema, dependiendo de la especialidad,
también deben estar capacitadas para salir al frente y atender a los medios. Y por supuesto hay todo un tema de reforzamiento sobre cómo responder determinadas preguntas. Yo soy sinceramente de la política de no hacer la línea del avestruz, ¿no? O sea, la forma del avestruz, de esconder la cabeza. Creo que no, porque se puede dar perfectamente cara a los problemas y dar respuestas coherentes, inteligentes, válidas, en la medida en que uno está, primero, consciente de lo que sabe, y segundo, sabe responder, es capaz de responder. Pero otra cosa que menciona Marian, y para mí es fundamental, y además, a Dios gracias, he tenido la posibilidad de experimentarlo, es tener el contacto directo y puerta abierta con el líder. O sea, el líder del sector, llámese ministro, CEO o lo que sea, o sea, el líder del sector es el primer comunicador, es el que mejor debe saber comunicar para adentro y para afuera, ¿no? Cuáles son las directrices, cuáles son los objetivos, cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones. Eso es lo primero. Lo segundo es que el DIRCOM tiene que tener la puerta abierta permanentemente con ese líder y saberle hablar o al oído a nivel personal, cuando no hay nadie, y poderle contar sus 4 verdades, porque tiene la confianza suficiente para decirle las cosas como son, o en público, en un pequeño comité, decir, bueno, yo pienso de esta manera. Evidentemente uno no se va a poner de pico a pico con el ministro, pero cuando están las puertas cerradas y está uno a uno, debe de existir la suficiente confianza para que eso se dé. A Dios gracias, yo he tenido la suerte de trabajar con dos ministros con los que he tenido la puerta abierta, se he cerrado y he dicho, oye, esto tiene que manejarse de esta manera, lo veo así, ¿qué te parece? Y entonces, cerrarnos, decirnos, discutir, perfecto. Además, con algo que me parecía muy valioso y hasta ahora lo recuerdo. Normalmente los ministerios tienen un equipo de colaboradores inmediato, ¿no? Un equipo de asesores. Y lo primero que fue en una de las crisis que enfrentamos es que yo no tengo un equipo de asesores, yo los tengo a ustedes. Ustedes son mis asesores. Y eso me pareció tremendamente valioso, un empoderamiento y por supuesto la posibilidad de sentirme total y absolutamente comprometido con la gestión, porque eso me daba la puerta abierta a entrar y salir y decir con respeto, por supuesto, mira, estas cosas yo las veo de esta manera, los veo de otra, podemos discutir, salimos de la puerta y seguimos siendo amigos, no pasa nada, pero respondemos institucionalmente, y eso es estratégico, eso es fundamental en el trabajo del DIRCOM. Si el DIRCOM, por eso es que una de las cosas que desde el 2016 se viene cuestionando y los comunicadores a nivel nacional vienen un poco peleando es, danos ese espacio estratégico. Están fondeados en un organigrama, metidos dentro de recursos humanos, ¿no? Ahí una persona solito y a él le encargan, ¿no? Y cuando hay un problema lo llaman. O llaman a un tercero de la calle que no conoce en el fondo el tema. Entonces, este es también un momento de reivindicación del tema comunicacional, del tema del DIRCOM, que es estratégico, que es fundamental para lo que se diga e incluso para lo que no se diga. Por eso es fundamental su trabajo. Muchas gracias, profesor. Bueno, estimados participantes, muchas gracias por sus interesantes preguntas. Estos y más temas serán abordados con profundidad en nuestro programa. Continuando con nuestra conferencia, quiero comentarles acerca del programa de especialización en comunicación política. Nuestro programa de comunicación política se va a desarrollar en este mes. Justamente estamos empezando actividades el 26 de noviembre, con el inicio de la primera semana del mes de diciembre. Comentarles un poco más de este programa. Siguiente. Ok, se le va a otorgar un certificado de especialista en comunicación política a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. El tipo de modalidad de clases va a ser a distancia en tiempo real mediante la plataforma Zoom for Education, con una totalidad de 132 horas lectivas. Vamos a contar con 4 módulos y 2 talleres.
el módulo 1, Estado y Política y Comunicación, herramientas de diagnóstico político-social, medios, redes de comunicación y opinión pública, planificación y DIRCON en el Estado, y nuestros talleres de campaña electoral y contenidos digitales. Vamos a tener la ponencia de nuestros docentes, Santiago Carpio Valdés, Rodolfo Pérez Osores, Pablo Secada Helguera, Gustavo Rodríguez Vela, Marisol Pérez Tello, Marta Meléndez Muñoz, el profesor Randa Musal Abu Shaileb y el profesor Luis Fe Núñez Bertoldo. Cualquier tipo de consulta, vamos a contar con porcentajes de descuento en nuestro programa. Tenemos el 10% de descuento a nivel corporativo, el 15% por exalumnos y colaboradores y el 25% al pago al contado. Cualquier tipo de consulta pueden hacerlo mediante el correo o al número de teléfono a través del WhatsApp. Para mayor información del programa, ingresen al enlace que estamos compartiendo en el chat. Estamos compartiendo el enlace de la encuesta, la cual estará disponible solo el día de hoy. Recordarles que la constancia saldrá con los nombres y apellidos ingresados en la encuesta y serán remitidos a sus correos en un plazo de 30 días posterior al evento. Asimismo, los invitamos a ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a artículos, tips de docente y descuentos exclusivos. Estamos compartiendo también el enlace a través del chat. Estimada Harumi, te doy algunas palabras o al profesor Santiago para que pueda finalizar el evento. Bien, gracias, Evelyn. No, yo encantada de poder haber sido parte del diseño de este programa. Como han visto, hay profesores y ponentes de lujo, no solamente de la calidad de Santiago y Marián, han escuchado ahí a grandes profesionales de la comunicación que los acompañarán en todo este programa de especialización, que lo que busca es tener una oferta distinta en el mercado, lo que busca es poder concentrarse en gestionar estratégicamente la comunicación, no solamente desde una mirada de poder apagar incendios, sino también de poder conocer qué tendencias, qué herramientas, qué recursos podemos utilizar hoy en día para poder medir tendencias, para poder saber y cómo llevar a la mesa de este directorio, a la mesa de esta gerencia, justamente informes y resultados que nos permitan justamente tener mayor injerencia en las decisiones estratégicas de la institución. Así que bueno, bienvenidos y encantados de tenerlos en este programa, Santiago, Marián, y a todos los demás docentes que nos van a acompañar en este programa. Muchas gracias. Un saludo cordial para todos los amigos que han estado presentes en esta reunión. Gracias a todos por participar y bueno, aquí estaremos si ustedes quieren. Perfecto, de esta manera damos por concluido nuestra conferencia. Agradecemos la participación de nuestros ponentes y a todos ustedes que nos han seguido conectados por este Zoom y las redes sociales. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, les agradecemos su participación. Muchas gracias.